un tema que está muy en boga y muy necesario. Luego vamos a tener un conversatorio de moda sostenible que los invitamos a que nos acompañen, porque aparte va a ser un conversatorio muy vivencial, con 4 casos latinoamericanos también, de moda y de joyería sostenible. Y en la tarde tenemos Industria 4.0 con unos conferencistas también de lujo. Entonces, para dar inicio al primer panel del día, quiero invitar a la moderadora María Isabel Parra, y déjenme brevemente comentarles por qué María Isabel es panelista, es moderadora de este panel. María Isabel es la gerente de asuntos corporativos de Tesalia CBC y es una mujer de aquellas que a lo que le invites a hacer, que sea de construir y de apoyar el desarrollo sostenible. Ella no solamente que dice me sumo, sino que llega preparadísima con un plan de acción. María Isabel tiene amplia experiencia también en asuntos corporativos, comunicación, marketing, y también tiene muchísima experiencia en trabajar en programas de desarrollo humano. Y entonces creemos que es la moderadora ideal para este foro. Así que, María Isabel, el micrófono y el panel es todo tuyo. Bueno, muy buenos días a todas las personas que nos acompañan aquí en esta bellísima plaza y a todos quienes nos acompañan en redes sociales a través de los usuarios de Premios Latinoamérica Verde. En realidad me siento honrada. Bianca ha hecho una presentación que a mí me deja en serio. Bianca, gracias. Somos parte de Premios Latinoamérica Verde desde hace varios años y lo hacemos con la conciencia clara de que podemos ser actores de cambio, actores activos, valga la redundancia, en los procesos sociales que se llevan no solo en el país sino en la región. Así que estamos honradísimos de poder estar aquí el día de hoy. Vamos a tener este conversatorio con profesionales de talla mundial, de talla latinoamericana. A mí me va a complacer presentarlos a todos ellos. Quisiera pedirles que nos acompañen en la difusión de este evento a través de las cuentas de Premios Latinoamérica Verde y que también puedan compartir fotografías, comentarios, preguntas con el hashtag Cambiar es Posible. A las personas que nos acompañan en este momento en esta plaza, pueden también generar sus preguntas y el equipo de protocolo de Premios Latinoamérica Verde las van a recoger y luego nos la van a pasar. Permítanme entonces poder presentar a nuestros conferencistas del día de hoy, que luego van a ir pasando y van a tener un espacio de información con todos ustedes. El primero es Carlos Mendieta. Si me acompañas, Carlos. Carlos llega desde el hemisferio norte, desde México. Bienvenido. Llega desde México. Carlos en el 2010 inició su colaboración en PetStar como gerente de responsabilidad social y desde el 2016 es director de sustentabilidad. Carlos es fundador y director general de la Fundación Tlaloc, estoy correcta, en México desde el 2001 hasta la fecha. Trabaja con base en el desarrollo sustentable y el modelo CIRA en la construcción de un México sustentable. Además es catedrático de la asignatura crítica del desarrollo sostenible dentro de la licenciatura de Ingeniería de Sistemas Energéticos Sustentables que tiene la Universidad de México. Fue presidente del Consejo Consultivo del Desarrollo Sostenible del Estado de México entre el 2004 y el 2007, desde donde impulsó trabajos importantísimos en la Agenda 21 mexiquense. Ha fungido como delegado de México en diversas reuniones de la sociedad civil en el marco de la reunión de ministros de Medio Ambiente de América Latina y el Caribe, organizada por el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Desde México, por favor, acompáñenos con un aplauso para Carlos Medina. Ahora me permito llamar a Sergio Escalera. Sergio, ¿nos puedes acompañar? Sergio es director de Medio Ambiente y Asuntos Públicos de Tetra Pak en México, pero además coordina otros países.
Es además coordinador de regulación ambiental para Norte, Centro y Sudamérica para Tetra Pak, y desde el 2018 es gerente de economía circular para el Norte, Centro y Sudamérica de la misma empresa. Es parte de varios directorios relacionados al manejo de residuos sólidos y además es parte de la Iniciativa Global del Cuidado Ambiental. Bienvenido, Sergio. Gracias. José Javier Guarderas, socio fundador de Sambito, también nos acompaña el día de hoy. Tiene más de 23 años de trayectoria profesional relacionados con la creación de negocios ambientales, donde se ha destacado como un empresario innovador, impulsador de varias soluciones ambientales como Nicola, de las cuales también nos vas a contar. Fue primer asistente digital ambiental con un sistema de gestión de carbono que convierte a las empresas en mucho más rentables. Desde el 2018 es también director de Seginus. Es la primera corporación sin fines de lucro que maneja integralmente los neumáticos fuera de uso en el Ecuador. Y finalmente nos acompaña Juan Sebastián Salcedo. Juan Sebastián, bienvenido, es subsecretario de Competitividad Industrial y Territorial en el Ministerio de Producción. Es economista especializado en organización industrial. Bienvenido. Derecho de defensa a la competencia y regulación económica de mercados con concentración en el sector de telecomunicaciones, nuevas tecnologías y plataformas multilaterales. Posee amplio conocimiento en la transformación productiva, así como en metodologías de análisis de cadena de valor, y tiene un especial interés y una pasión profunda por temas relacionados con la cuarta revolución industrial. Como ven, tenemos un panel de lujo, tenemos colaboradores, soñadores, innovadores de Ecuador y del mundo, con quienes vamos a compartir este espacio. A todos quienes nos acompañan y quienes nos ven en redes sociales, muchísimas gracias. ¿Cómo va a funcionar? Vamos a tener un tiempo para que cada uno de nuestros colegas de este conversatorio pueda presentarles algunos temas y mostrar cuál es su visión sobre los temas de economía circular. Y luego vamos a realizar unas preguntas y también las vamos a abrir al público, como les decíamos, y el equipo de protocolo nos va a ayudar. Entonces, sin más, quisiera darle la palabra a Carlos para que pueda comentarnos. Gracias. Bueno, pues muy buen día, gracias por esta introducción y esta invitación. Estamos muy complacidos en PetStar, muy agradecidos por la confianza de toda la familia de Premios Latinoamérica Verde, gracias José. Y bueno, sin duda es imposible no contagiarse de la energía, de la creatividad, del entusiasmo que escuchamos ayer en la inauguración y de lo que representa el concepto de Premios Latinoamérica Verde, como esa gran plataforma de encuentro entre las personas, más allá de instituciones y sectores, personas que todos los días están generando iniciativas y que las están operando en sus comunidades, en sus ciudades, actuando diariamente. Y es ahí como tenemos la respuesta hacia los desafíos globales, con acciones locales, pero que se continúan en el tiempo. Pero la forma de escalarlo es articulándonos, y esto es parte de lo que logra Premios Latinoamérica. Voy a levantarme y voy a ir compartiéndoles un poco de la presentación que tenemos. A ver, Mateo, creo que no avanzó. ¿Fui yo o fueron ustedes? A ver, no, sí fueron ustedes. Bueno, PetStar es la planta de reciclaje de PET, grado alimenticio más grande del mundo. Está en México, tiene 25 años de historia desde que comienza simplemente con el acopio. Empieza como avant-garde, dedicada a recuperar residuos, después se especializa en el PET y se hacían pacas y después se exportaba. Vamos a ver. Creo que sí me van a tener que ayudar. Después se hacían pacas, se exportaban, hasta que hace 10 años
se logró inaugurar la planta de reciclaje que permitió cerrar esta actividad. Es decir, se reunía el material y se vendía. Finalmente se logró tener una planta de reciclaje en México que podía hacer el que se cerrara el ciclo en el propio país. La agenda de hoy, pues vamos a tener, listo, ya está funcionando mejor, los retos ambientales, cuál es el contexto internacional en el que se da esta actividad de PetStar, luego cuál es la respuesta que tiene hoy planteando hacia el mundo, quién puede sumarse a esta actividad desde la perspectiva de la nueva economía de los plásticos, cuál es la posición que tiene PetStar en este concierto y después algunas conclusiones muy breves. Todos sabemos que un gran desafío es el cambio climático y el cambio climático está intensificando los impactos negativos de distintos fenómenos que estamos viviendo, grandes precipitaciones pluviales, prolongación de la sequía, etcétera. Y claro que las condiciones de incendios se favorecen más. Situaciones que hemos padecido en distintos países y que hoy debe también preocuparnos mucho lo que está ocurriendo en la Amazonía. Esta situación nos ocupa a todos, sin duda. Y junto con el cambio climático está el Día del Sobregiro del planeta. En este sentido, entendemos que estamos tomando más recursos de la naturaleza de lo que en ese mismo año podría la propia naturaleza regenerar, para poder nosotros volver a tomar esos recursos. No le estamos dando tiempo suficiente al planeta para respirar, para recuperarse, como todos nosotros lo necesitamos cuando nos alimentamos, cuando dormimos, cuando estamos nutriéndonos. Eso no está pasando con el planeta. Estamos llegando muy temprano, 29 de julio, y cada vez más temprano en el año, a tomar de la naturaleza lo que ya no va a poder recuperar. La contaminación plástica, sin duda, mueve conciencias. ¿Quién no ha visto esta imagen de la tortuguita con el popote saliendo, que la están sacando de su... ¿Alguien no ha visto ese video? ¿2 personas? 3, 4, bueno, un poco más. Pero sin duda es una imagen muy potente que ha movido pues toda una discusión internacional, sumado, claro, a muchas otras situaciones. Pero el que veamos plásticos mal dispuestos en áreas naturales, en nuestros ríos, en mares, océanos, es algo que no debe de pasar. Estoy aquí como en la Guerra de las Galaxias, pero espero que ustedes sí vean la espada, yo no. Otra, por favor, la siguiente. Bajo esta lógica, voy a pedirles que me ayuden mejor, si es posible. Gracias. Bajo esta dinámica, pues está pronosticado, de acuerdo a la Fundación Helen MacArthur, que hacia el 2050 haya más plásticos que peces en el océano. Adelante, por favor. Seguimos. Ahí hay una serie. Adelante, por favor. Un poco más. Nuevamente. Esto está soportado por esta filosofía de la economía lineal, que ya realmente la hemos trascendido en el discurso. ¿Cuál es la economía lineal? Tomamos de la naturaleza algún recurso, ¿no? Suelo, recurso maderable, minerales, agua, alimento. Lo transformamos, invertimos energía en ese proceso de transformación, generamos productos, los compramos, los consumimos y lo tiramos, ¿no? Llega a un relleno sanitario en el mejor de los casos, pero puede ser un botadero, un tiradero, que no tiene un control. Y esa lógica es algo que no podemos permitir que siga en nuestra sociedad. Adelante, por favor. Entonces tenemos que cambiar a lo que es la economía circular. Y la economía circular es una provocación, es una forma en la que de origen no diseñamos las cosas para que sean consumidas, sino que las podamos utilizar
También restamos elementos de propiedad, ¿no? Hay una entrada importante a esquemas de compartir, de servicios de renta, por ejemplo, pero cuando se toma algo de la naturaleza, se diseña, primero se optimiza la energía con la cual transformamos ese recurso de la naturaleza. Ya que se optimizó este proceso, necesitamos diseñar productos que se mantengan en la economía dando vueltas a través de esquemas de reutilización, reducción en la necesidad del material que se toma y también cuando llega la vida útil al final de cada producto, que se pueda reciclar o se pueda compostar. De esta manera, optimizando y dando vueltas al producto que tomamos de la naturaleza, un recurso, lo transformamos, lo mantenemos el más tiempo posible dentro de la economía, para que al final, repito, pueda reciclarse o compostarse. Solo una mínima parte, dependiendo de las cuestiones tecnológicas, es lo que se va confinando a disposición final. Pero esa es la frontera de tecnología y de inversión que tiene que ir cambiando en cada país. En este contexto, recuerden cómo inició la plática. PetStar, que hoy es la planta de reciclaje de PET, grado alimenticio más grande del mundo, inicia acopiando únicamente material. Acopiando, haciendo pacas y vendiendo, para que alguien más transformara estas pacas, normalmente en China. ¿Cuál fue el reto que tuvo que enfrentar PetStar? Distintos, pero tecnológicamente e inversión, que llegara a la capacidad instalada, que se quedara en México y que entonces todo este material que se recuperaba se pudiera reciclar en México. También, cuando empieza PetStar, no había quien recuperara el material en las calles, en los botaderos. La gente, los recuperadores urbanos, que en México llamamos pepenadores, y ellos también se reconocen así con mucho orgullo, la gente que está en los tiraderos, pues no quería recoger los plásticos, el PET. ¿Por qué? Porque es muy ligero. Y normalmente la gente, cuando se dedica a vende por peso. Entonces no les hacía sentido invertir tiempo en recoger algo ligero que no les iba a pagar. Se tuvo que iniciar a sensibilizar tanto a la sociedad en una estrategia con ECOSE, que Sergio también conoce muy bien. ECOSE, que es una gran plataforma que une la participación de empresas que incluso son competidoras entre ellas para poder trabajar y recuperar distintos empaques en las escuelas. Se va construyendo un público que está más afín a la separación de los residuos de origen. Y en las escuelas van y recuperan los materiales. A la par de ir construyendo a esa sociedad que está sensibilizada con la importancia de separar los residuos, se tenía que trabajar con los recuperadores para hacerles entender que sí podían ellos invertir tiempo. Las primeras personas en los tiraderos que se abrieron a esta posibilidad fueron las mujeres. Y con el tiempo se logró consolidar un mercado que hoy ha llevado a México a ser líder a nivel mundial en recuperación y reciclaje de botellas de PET. Tenemos en números generales 57-60% del PET recuperado. Esto es un promedio similar al de la Unión Europea. En Estados Unidos, no más del 35%. Pero son situaciones donde tiene que ir madurando un mercado que hace posible la recuperación del material. Después hay una tecnología, hay inversión, y esto le da viabilidad a toda esta economía circular del envase de PET. Y esto es lo que está tratando de demostrarse con ese material. Adelante, por favor. Otra. Lo que estamos buscando en la economía circular está del lado derecho, del lado izquierdo mío, derecho de ustedes, en la parte de allá, es reducir, reusar. Adelante, por favor. Reciclar, rediseñar. La que sigue, por favor. Repensar, nuevamente.
Y con esos elementos que nosotros, los que son de mi generación, pues crecimos con el reducir, el reutilizar y el reciclar, ¿no? Ya estas nuevas generaciones tienen que agregar el repensar, el rediseñar. Ante esta situación de la contaminación plástica en los océanos, surge pues un gran movimiento y se genera una propuesta desde el 2016 en procesos de diálogo a nivel internacional con personas de empresas, organizaciones, academia, gobiernos, y surge, adelante por favor, el Acuerdo Global de la Nueva Economía de los Plásticos. Vamos a ir adelante, otro más, listo. Gracias, Mateo. No, ahí, perfecto. El anterior es... Sí, una más. Listo. El Acuerdo Global, lanzado en Davos, fue el foro económico. Además, es muy importante porque ya no fue únicamente en un foro ambiental, sino en un foro económico, la presentación de este nuevo acuerdo, el Acuerdo Global de la Nueva Economía de los Plásticos. Y lo que establece es cuál sería el futuro que se puede ver para este material que hoy está pues en la boca de todos. Y hay planes ambiciosos de lo que debe de ocurrir al 2025 para este tipo de material. Avanzamos, por favor, y también hacia el 2030. Dos más, por favor. Otra y otra más. Listo. La gente que ha firmado este acuerdo global, que se presentó además en octubre del 2018, todavía no tiene un año, pero ya se lanzó y se generaron adherentes a este acuerdo global, establecen que los plásticos nunca se convierten en desperdicio y que son una solución en lo económico, en lo social y en lo ambiental. Si cumplen con estos elementos, rediseñados, repensados, de forma colectiva se debe de trabajar para alcanzar una visión común que voy a compartir ahora. Adelante, por favor. Hasta ahí está bien. Si quieres vamos a regresarnos, otro más, ahí. Vamos a ver quién está en desacuerdo con estos puntos. El primero, de la visión común de este documento impulsado por la Fundación Ellen MacArthur y Naciones Unidas Medio Ambiente. Es una prioridad la eliminación del empaque plástico innecesario o problemático mediante el rediseño, la innovación y nuevos modelos de entrega. ¿No? ¿Hay alguien que esté en contra de esa imagen objetivo hacia el futuro, 2025, 2030? Muy bien. Es eliminar empaques plásticos innecesarios. La siguiente, por favor. Los modelos de reuso se aplican donde sean pertinentes. Los modelos de reuso, reduciendo la necesidad de empaques de un solo uso. Vamos a la siguiente. Todo empaque plástico es 100% reutilizable, reciclable o compostable. Reutilizable, reciclable o compostable. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hay alguien en contra de eso? Bueno, si fuéramos más críticos, una persona, dos personas, si fuéramos más críticos, diríamos, bueno, no basta con que el material tenga la propiedad de ser reciclable o compostable y que tengan esquemas de reutilización. No basta. ¿Qué necesitamos? Que realmente se reciclen o se composten. Y eso es que exista la capacidad instalada tecnológica y de inversión y de modelos de negocio en cada país para que eso realmente ocurra. Vamos al siguiente punto. Todo empaque plástico es reusado, reciclado o compostado en la práctica. Entonces, si nuevamente en el caso de México, si fuéramos todavía solamente acopiadores del PET, de las botellas, y las exportáramos, no estaríamos cumpliendo con esta visión común. Lo que tiene que ocurrir es que cada país cuente con la infraestructura para reciclar
el material que recupera, los plásticos distintos, y compostarlos cuando estos tienen esta propiedad. El siguiente punto, por favor. El uso de los plásticos está completamente desvinculado del uso de recursos finitos. Y claro, aquí hay una frontera, un área de oportunidad para la innovación, porque hoy están estrechamente vinculados a los recursos finitos. La que sigue, por favor. Todo empaque plástico está libre de elementos químicos peligrosos, respetando la salud, la seguridad y los derechos de toda persona involucrada. ¿Qué ocurre? Cuando logremos estas metas, no puede obviarse la agenda de derechos humanos. No por cumplir con la recaudación, la recuperación del material, tenemos que hacer a un lado las disposiciones de derechos humanos. Hay que gestionar estos elementos como parte de la agenda. Y eso es el gran reto, porque normalmente la industria del reciclaje está asociada a la economía informal. Lo que tenemos que hacer son esfuerzos para cambiar de la economía informal a la economía formal. Avanzamos, por favor. Otro ejemplo sencillo, mientras terminamos. ¿Otro más, Mateo? Listo, ahí. Vean este empaque, ¿no? Es de shampoo, ¿no? De los hoteles. ¿Tiene la propiedad de ser reciclable? Sí. ¿Se puede meter en un proceso tecnológico para reciclarse? Sí. ¿Cuál es una de las situaciones, por acá, que se tienen que repensar? No es que no se pueda reciclar y que no exista la tecnología. Es difícil recuperarlo, manipularlo y recuperarlo. Por eso, este tipo de empaques son los que se van a tener que repensar, para que exista más bien situaciones de dispensadores, ¿no? En los hoteles, que se van rellenando. Entonces vas reutilizando ese mismo contenedor, entre muchas otras situaciones. Va desde lo muy pequeño hasta lo sofisticado, ir solucionando los distintos elementos de la nueva economía de los plásticos. Hacia octubre esto ya evolucionó, hay más adherentes, pero habían empresas, 126, gobiernos y organizaciones. Premios Latinoamérica, San Vito, es una organización adherente a la nueva economía de los plásticos, fundadora además. Subimos. Perfecto. Adelante, por favor. Vamos más adelante. Las empresas tienen sus compromisos en el marco de este acuerdo global. Está un mundo sin residuos como la gran meta de Coca-Cola a nivel global, para que se recolecte el 100% de sus empaques y tengan 50% de material reciclado hacia el 2025. Adelante, por favor. También está Colgate, Danone, Nestlé, avanzamos, PepsiCo, Unilever, Tetra Pak, avanzamos. En el caso de PetStar, ya les adelanté, avanzamos, por favor. En el 2012, ¿no? Arca Continental, la tercera embotelladora en México a nivel global, pues adquiere PetStar. Avanzamos, por favor. Hay una inversión importante. Lo que ya está ocurriendo es que más del 60% del material que coloca en el mercado, de hecho 70%, es recuperado y reciclado por PetStar. Avanzamos, por favor. Aquí vamos a darle varios clics, exacto, porque este es el modelo de negocio sustentable. Este modelo de negocio sustentable de PetStar, lo que hace, vamos a seguir avanzando, son varios. Si quieres, lo que estamos buscando es una economía circular, sigue Mateo, que empieza desde el acopio, haciendo alianzas con los recuperadores, las personas, los recicladores que conocen por aquí en América Latina, para llegar con la tecnología y con distintas certificaciones a tener este modelo de negocio. Avanzamos, por favor. Un poco más. Son las distintas certificaciones que nos hablan del tipo de gestión que tenemos.
Avanzamos. También evidentemente tenemos un trabajo con la comunidad. Estamos estrechamente en una agenda de derechos humanos y derechos de la infancia, generando centros de apoyo a niñas y niños hijos de pepenadores o asociados a la recuperación de residuos. Avanzamos, por favor. En el siguiente año seremos una empresa carbono neutro, una empresa con huella hídrica cero, y tenemos también otras metas ambientales. Avanzamos. Otra más. Quiero dejar también esta idea en ustedes. El reciclaje es una gran oportunidad, es parte de la solución. Como vimos en el diagrama de la economía circular, está el esquema de la reutilización, hay un elemento del reciclaje. El reciclaje es parte de la solución fundamental. Cuando llegan al final de la vida útil de los materiales, se tienen que lograr reciclar. Pero en la forma en que lo hace PetStar, con todas las certificaciones que ustedes vieron, con esos compromisos, nosotros logramos que nuestra resina reciclada a grado alimenticio reduzca en 91%, esta ya está desfasada, 91% los gases de efecto invernadero contra la resina virgen. 91% de reducción. Y 77% menos energía que producir resina virgen. En la agenda climática tiene pertinencia el reciclaje, cuando se hace con toda esta calidad. Y cuando incorporamos resina reciclada, estamos dándole ese respiro al planeta porque estamos tomando menos resina virgen, menos recursos naturales para producir esa resina virgen. Entonces tiene esta distinta perspectiva de beneficio ambiental. Avanzamos, por favor. Una más. Nuevamente. Somos rentables porque en la sustentabilidad tenemos que hacer este equilibrio entre lo ambiental, lo social y lo económico. Si no, sería una utopía en el tiempo, sería un subsidio que no se puede sostener. Avanzamos. Tenemos un informe de sustentabilidad. Pueden ver estos datos, está en la página petstar.mx y pueden empezar y ver esta numeralia. Avanzamos, por favor. Sí les quiero compartir esto. Y con esto estoy llegando al final de mi presentación. PetStar ha logrado ser la primera a certificar su resina reciclada a grado alimenticio como la primera en el mundo, la primera resina reciclada en el mundo que obtiene la certificación Cradle to Cradle, de la cuna a la cuna. Y no solamente es por un tema ambiental, se verifican temas de energía, temas también de social fairness, de inocuidad en el material, de seguridad. Son 5 elementos que se verifican para que se pueda lograr tener esto. Por lo tanto, es muy difícil que un producto que empieza desde con material que se recupera, que es de reuso, logre esta certificación. Avanzamos, por favor. Pero lo importante también es, le decimos esto a la gente en México, si México ya está en el 60% en términos generales de recuperación del PET y nos falta otro 40%, pues necesitamos más ayuda. Y lo que le podemos decir a la gente es que cuando tengan una botella en sus manos, la puedan verificar que esté vacía, hay que aplastarla. Cuando se aplasta una botella se escucha ese sonido y le llamamos nosotros esa sinfonía de la sustentabilidad. Hay que hacer que se escuche. Después se cierra la misma botella para evitar que se vuelva a expandir y se deposita en un lugar correcto. Si está aplastada, lo que logramos es mover más material y no aire cuando se tienen que llevar hacia un depósito para que después sean recuperadas. La anterior, por favor. Vean en ese espacio 220 envases inflados, sin aplastar, el volumen que ocupa,
Contra, gracias, ahí está, pues ni se ve, las mismas 220 botellas, pero aplastadas. Esto es eficiencia en el uso de combustibles, menos generación de gases de efecto invernadero, es eficiencia por tonelada. Avanzamos, por favor. Y en el marco de la campaña tuvimos la oportunidad de presentar el año pasado en Premios Latinoamérica esta campaña que tenemos para invitar a que más gente se sume. Océanos sanos si reciclamos, como parte de la solución. Nosotros entendemos que hay que limpiar y hay que hacer esta acción, pero hay que evitar que se contaminen los mares. Y esto es disponiendo correctamente de los residuos. Avanzamos, por favor. Estamos ahí, la persona tiene la decisión. Si la dispone mal, pues va a terminar en el mar. Si la dispone correctamente, va a terminar en PetStar. Avanzamos. Ahí empieza el mar, ¿no? Todo lo que llega ahí, llega al mar. Por eso está también en nuestras manos ser parte de la solución y potenciar este tipo de negocios que como PetStar están dando una solución a la contaminación plástica. Avanzamos, por favor. Otra más. Bueno, pues les dejo la invitación para que cuando estén en México no dejen de visitar PetStar. Tenemos abiertas un tour, la posibilidad para que conozcan la planta, nuestro museo auditorio y sean parte de esta economía circular del envase de PET. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Carlos, por esta explicación. Quisiera ahora dar la bienvenida a Sergio nuevamente, director de Medio Ambiente para Asuntos Públicos de Tetra Pak. Bienvenido, Sergio. Gracias. Yo prefiero aquí sentadito. Por favor. Y aparte así puede ser que sí funcione, ¿verdad? Gracias, buenos días a todos. Sin duda todos estamos de acuerdo en los conceptos que acaba de presentar Carlos. La idea de circularidad está cada vez más vigente en todo lo que hacemos. Yo tengo una pequeña reflexión. Me parece que la economía circular que está tan en boga, que está en boca de todos, realmente no representa algo definitivamente nuevo bajo el sol. Creo que lo que hace es englobar una serie de conceptos que de tiempo atrás se venían ya utilizando de manera dispersa y que ahora se conjuntan en este enfoque. Este cambio de una economía lineal, que es producción, consumo, disposición, a una economía que incluye producción, consumo y reinserción. Sin embargo, una disculpa, el cambio de clima del avión y de Guayaquil tan hermoso. Sin embargo, con whisky, ¿hay whisky? Con whisky. Ah, dije agua. Un poco temprano. Pero tal vez si nos le acompañamos. No, gracias, ya pasó. Nos parece a nosotros, y creo que es un tema que va creciendo, que el concepto de economía circular, que insisto, engloba algunos conceptos previos como el enfoque de ciclo de vida, como esta concepción de imitar los ciclos naturales, los ciclos en los cuales regresamos al origen, no está completa, a menos de que tengamos otro elemento presente, que es la reducción de emisiones de carbono. En inglés, lo que se llama una Low Carbon Circular Economy. Si la economía circular está solita, pero no atiende a los temas de reducción de emisiones, posiblemente pudiera estar incurriendo en un resultado neto deficitario hacia lo que es la atención de un problema tan importante como el cambio climático. Es decir, cuando nos fijamos, cuando tenemos una obsesión y nos fijamos en la parte del fin del ciclo de vida de un producto, lo cual es muy bueno cuando buscamos incrementar acopio y reciclaje, pero no tenemos evaluaciones de circularidad sobre, por ejemplo, obtención de materias primas, desempeño en el mercado, una serie de atributos que tienen que contribuir a la reducción neta final en todo el ciclo de vida del producto, de las emisiones de CO2, posiblemente estaríamos incurriendo en, insisto, una ceguera de taller en la que nos enfoquemos en algo dejando a un lado otros elementos. Hay muchos ejemplos hablando de envases, que es de formación profesional, de envases que tienen una alta capacidad de reuso y de reciclaje, pero si medimos, por ejemplo, el desempeño que tienen en el mercado, comparando su peso, sus requerimientos de refrigeración,
en algunos sentidos que tuvieran algún tipo de elemento nocivo como metales pesados, a lo mejor ya ese desempeño neto final no es el mismo que estamos buscando, no es el mejor. ¿Qué pasa con la gestión de materias primas? ¿Dónde está este enfoque, por ejemplo, de la regeneración de los sistemas biofísicos? ¿Cuál es el valor que se le da a que un producto esté hecho a partir de un recurso renovable o que no lo esté? La renovabilidad creemos que sigue siendo un atributo muy importante. Insisto, tenemos que ampliar esta visión de circularidad para no únicamente centrarnos en la etapa final del producto, sino tener todos esos círculos previos de gestión de materias primas, desempeño en el mercado, eficiencia en la distribución y finalmente, sin duda, la parte de reinserción en el mercado. Pero es como una invitación a que lo veamos de una manera mucho más amplia. Yo voy a comentarles de estos enfoques que se incluyen en el concepto de economía circular que en el caso de Tetra Pak aplicamos, y lo voy a poner como un ejemplo. No se trata de ponderar el envase de cartón laminado por encima de otro sistema o de ponderar a la empresa. Se trata como de reflexionar acerca de estos círculos previos que engloban este concepto enorme de economía circular y que es muy potente. Creo que ya apagué. Ahora sí que traigan el whisky. Y que sea doble. Que sea doble. No haría falta, pero bueno. Aquí está de manera muy esquemática este diagrama que representa el enfoque de ciclo de vida y que tiene que ver con, ahora sí mejor me paro, que tiene que ver con los elementos que incluyen este concepto de economía circular y cómo ha evolucionado. Al principio había el ahora considerado como humilde y a lo mejor un poquito ya obsoleto análisis de ciclo de vida, que para mí sigue siendo muy importante, entender cuál es el desempeño de un producto o servicio desde el inicio, que tiene que ver con la gestión de materias primas, su procesamiento, producción, introducción al mercado y lo que es al final del ciclo de vida. Cada elemento tiene una valoración y cada elemento puede ser medido en términos de impactos ambientales. Si únicamente nos fijáramos en la etapa final y no le hiciéramos caso a las previas, probablemente estaremos incurriendo en un efecto perverso que la consecuencia neta pudiera ser negativa. El tema de renovabilidad sigue siendo muy importante, buscar ahora voltear hacia los recursos renovables, por ejemplo, los plásticos hechos a partir de biomasa, y esa serie de conceptos son, insisto, una mirada nueva hacia la gestión de recursos renovables. El recurso renovable tiene la característica de que si lo manejamos adecuadamente se puede preservar o se puede inclusive incrementar de tal manera que esté disponible para futuras generaciones. Dígame. Ahí está. Sí, aquí abajo. ¿Qué hago? Para que aumente, para que atrás. Muy bien, muchas gracias. Luego se introduce el concepto de economía circular, que desde mi punto de vista engloba los conceptos previos, y finalmente llegamos a la idea que les quisiera transmitir, que es el incluir el tema de huella de carbono en el concepto de economía circular. ¿Cuántas veces no hablamos nada más de indicadores de circularidad partiendo de la reusabilidad, reciclabilidad de un producto? Y no estamos considerando cuál es la consecuencia de esas emisiones de huella de carbono. En el tema de sustitución de plásticos, yo quisiera no hablar de eliminación o prohibición, sino sustitución de productos plásticos de un solo uso. En ocasiones incurre en como falso dilema. Vamos a cambiar un envase de plástico, por ejemplo, por un envase diferente. Ni siquiera quiero mencionar el material. Resulta que ese material requiere, para su distribución, refrigeración, pesa mucho más. Al distribuir un envase más pesado, distribuimos menos producto y más envase. Y cuando hacemos un análisis de ciclo de vida o de huella de carbono, resulta que el cambio de ese producto plástico, solamente porque es de plástico, por otro producto, genera una consecuencia ambiental neta negativa. En algunos casos, no digo que siempre, pero pudiéramos de veras tener esto como una especie de elemento de evaluación de cuáles son las políticas que estamos aplicando para hacer esta sustitución gradual por un producto y un material que demuestren de manera fehaciente que su desempeño ambiental es mejor, que su resultado neto final es mejor que el producto previo que estamos cambiando. Por lo tanto, el elemento de baja huella de carbono me parece importantísimo que lo incluyamos en el análisis de ciclo de vida y por lo tanto de economía circular. Los clientes sin duda están metidos en este tema, todos buscan la circularidad. En el caso de Tetra Pak,
Al igual que PetStar, estamos comprometidos con que lo que comunicamos, decimos, esté valorado, esté validado, que no sea algo que expresamos nosotros, sino que tenga la certificación de terceras partes reconocidas. Y la idea final es que debamos de apoyar el futuro sostenible del planeta y el éxito a lo largo de nuestros clientes de largo plazo. ¿Cuáles son los compromisos básicos que tienen que ver con la estrategia de plásticos de la Comisión Europea? Primero, crecer el reciclaje, sin duda es un elemento importantísimo. Crecer el reciclaje no depende de la reciclabilidad del producto únicamente, depende de una responsabilidad compartida en la que tenemos que trabajar juntos gobierno, sociedad, industria y academia. Como bien decía Carlos, en ocasiones tenemos la capacidad entera para reciclar, pero el problema está en el acopio, en la captación de sus subproductos. En el caso de Tetra Pak, por ejemplo, me voy a remitir a México, la capacidad instalada para reciclar el envase de cartón laminado significa 2.5 veces el volumen total que se coloca en el mercado. Es decir, si pudiéramos captar todos los envases que se colocaron en el mercado, todos tendrían una demanda para ser reciclados y quedaría otro tanto, cuando menos, de capacidad todavía disponible para eso. Yo me he sentado con la gente de la Ciudad de México a decirles, podemos reciclar todos los envases que se colocan aquí. ¿Por qué no somos capaces de captar todos los envases? Y resulta que hay algunos elementos intermedios que no dependen del envase, de la reciclabilidad, que no dependen de la cadena de reciclaje, sino que dependen de ese desarrollo institucional que tenemos que tener como sociedades. Es decir, hay algunos grupos que se oponen a que las cosas cambien en cuanto a la gestión, hay elementos sociopolítico-económicos que hacen que las cosas no funcionen como deberían de funcionar, y eso nos compete a todos nosotros para hacer que bajo el esquema de responsabilidad compartida podamos crecer el acopio. No únicamente se trata del envase, el material, su reciclabilidad, la actitud de la empresa, sino es una responsabilidad compartida en la que todos tenemos que entrar. Usar más materias primas renovables, sin duda. El tema ambiental se basa en eso, en la gestión de los recursos vivos, de la capacidad de regeneración, asimilación, la atmósfera, los recursos comunes, los mares. Se trata de buscar cómo podemos hacer que ese recurso renovable cada vez más se gestione de mejor manera y no solamente se conserve, sino que sea más saludable y más abundante para las futuras generaciones. Los recursos no renovables no se pueden regenerar, se pueden administrar de mejor manera, lo cual es muy bueno, pero en el fondo la solución está en la gestión de la renovabilidad. Usar plástico reciclado cuando sea seguro, sin duda. Cuando sea seguro. ¿Qué pasa con los plásticos para uso médico, para uso alimenticio? No podemos simplemente pensar en meter alguna resina, en el caso de PET es diferente, pero en otros productos tenemos que tener la certeza de que es algo que es factible y que no tiene una consecuencia neta negativa o adversa. En el caso de Tetra Pak, la estrategia de economía circular baja de carbono está basada en esto: reducir la huella ambiental a través de la cadena de valor, toda la cadena de valor, desarrollar productos sostenibles e incrementar el reciclaje. Aquí está un enfoque un poquito más grande de esta idea de ciclo de vida que me parece básico. Primero, las materias primas. ¿Qué pasa con esa gestión? ¿Qué tipo de materia prima es? ¿Cuáles son las consecuencias de aprovecharlo? ¿Cómo lo aprovechamos? ¿De manera responsable? ¿Está certificado? ¿Lo digo yo nada más? ¿Qué pasa con la sociedad que tiene acceso a sus recursos comunes? El transporte, las operaciones para transformar esa materia prima en un producto final, la producción de alimentos, los clientes, consumidores y sociedad, y finalmente, una vez que ese envase cumplió con su función básica de herramienta de distribución de alimentos y es descartada por el consumidor, ¿qué pasa en la etapa postconsumo? Algunos ejemplos rápidos. En el caso de Tetra Pak, insisto, hay dos tipos de recursos básicamente. Un recurso renovable se puede reponer, se puede usar indefinidamente, se puede aumentar inclusive. El papel con el que se hace el envase de cartón laminado de Tetra Pak proviene en gran parte de bosques escandinavos, de bosques nórdicos, que no solamente no han reducido su cobertura, sino que la han incrementado con los años, y no solamente la cobertura, sino la salud como ecosistemas. La gestión que se hace de un recurso renovable es una oportunidad inmensa para que podamos preservar, mejorar esa, digamos, stock que tenemos de recursos para generaciones futuras. En el caso de los no renovables, tienen una característica diferente, no pueden. Muy bueno, la combinación de los dos elementos sin duda nos da, creo yo, una combinación virtuosa.
El tema de responsible sourcing, abastecimiento responsable, es fundamental. ¿Cómo se obtiene esa materia prima? ¿Cómo se gestiona y cómo se demuestra? En el caso del envase de cartón laminado, de origen, el 70% de la materia prima es papel en peso. De origen, así nació. Ese papel proviene, insisto, de bosques gestionados de manera responsable, de manera certificada. Y el 30% restante es los polímeros que componen las láminas protectoras y el aluminio, que es la barrera para evitar que el producto entre en contacto con oxígeno y con luz, y que por lo tanto se pueda mantener en condiciones adecuadas sin necesidad de refrigerarlo. Este elemento de no necesidad de refrigeración es algo que damos por descontado, ya lo vamos como algo visto, pero que en esencia es algo maravilloso. Poder distribuir leche sin que requiera refrigeración representa un ahorro energético enorme. No solamente ahorro energético, accesibilidad para comunidades ajenas, lejanas, que no tienen cadena de distribución fría, el hecho de que podamos utilizarlo para, por ejemplo, programas de alimentación escolar, que llegue a los niños en regiones remotas, que viven en condiciones vulnerables y que cumpla con su función nutrimental sin que requiera refrigeración, es un elemento que hay que valorar con ese enfoque de circularidad. No es nada más la parte final, sino esa etapa de distribución. La idea que tenemos es hacer que este envase, que ya tiene un contenido importante de renovabilidad, lo tenga cada vez más hasta llegar a un 100%. Va a tomar algún tiempo, pero vamos para allá. La certificación FSC, que es el Forest Stewardship Council, vaya, lo dije bien, que es un organismo de certificación que permite trazar las fibras que provienen de los bosques y demostrar que esa fibra se obtuvo de un bosque aprovechado de manera responsable bajo un esquema de certificación internacional. La idea es que todos los envases de Tetra Pak tengan, bueno, aquí está la definición de Forest Stewardship Council, que todos tengan el sello. Actualmente estamos muy adelantados. En poco tiempo todos los envases de Tetra Pak tendrán el certificado FSC. No significa que los que no lo tienen no vengan de bosques responsables, sino que ese bosque todavía no se ha certificado. Los polímeros, estamos cambiando también de polímeros basados en petróleo por polímeros, en este caso de etanol, que se producen a partir de la caña de azúcar, de tal manera que todos los elementos plásticos del envase en poco tiempo sean de origen renovable. Ya tenemos algunos elementos en el mercado, como este, por ejemplo, que tiene totalmente los elementos plásticos hechos a partir de biomasa. En la siguiente etapa, que es el transporte, como les decía, la eficiencia de transportación es fundamental para un producto que va a distribuir, en este caso, alimentos. Aquí hay una comparación entre un camión que está lleno de leche, bueno, de envases de leche, con botellas de vidrio, y otro con envases de cartón laminado, y ustedes pueden ver que en un caso, por el peso, por la forma, lo que se distribuye es mucho más envase que producto, que leche, y en el otro, en el caso del envase de cartón laminado, mucho más leche que producto. Esto representa que en cada pallet tenemos más número, más volumen de leche, y que al final de cuentas esta es la comparación que se da. Para transportar el mismo volumen de leche se requieren no sé cuántos camiones comparados con un solo camión. Esto, que no es tan visible, que no está, digamos, en el punto de atención del consumidor, del legislador, pues es un elemento fundamental cuando se analiza el enfoque de ciclo de vida. Si únicamente nos centramos en la parte final, estamos omitiendo, estamos dejando a un lado elementos muy importantes. Muy rápidamente vamos a las operaciones. Esto se trata de las plantas de Tetra Pak. Buscamos reducir emisiones, todo lo que ustedes imaginan, con todo tipo de certificaciones. En las instalaciones de los clientes, donde se llenan los envases, lo mismo, equipos cada vez más eficientes, que consumen menos agua, que consumen menos energía. En la parte de los consumidores, insisto, en el tema de la practicidad, conveniencia, accesibilidad y finalmente la distribución sin que se requiera refrigeración es un elemento fundamental. En muchos análisis de huella de carbono, de ciclo de vida, este elemento hace que el envase de cartón laminado tenga una huella de carbono mucho menor que otros envases que requieren refrigeración, que tienen características mecánicas diferentes o que pesan mucho más. Y finalmente,
El envase es 100% reciclable. En el caso de México, estamos alcanzando tasas cercanas ya al 40-45%, y si pudiéramos acopiar más material, tendríamos una tasa del 100% por la reciclabilidad y la demanda de mercado que existe. Se recicla de manera muy rápida a través de unos equipos de repulpeo que separan la celulosa para hacer papel reciclado, y los otros dos elementos, que son polialuminio, pero en polietileno con aluminio, se utilizan para hacer productos plásticos. En el caso de Ecuador, tenemos también una cadena de reciclaje muy adelantada, que se acerca también a ese porcentaje de reciclaje. Trabajamos con los municipios, buscamos hacer que se implementen programas de recolección selectiva en los municipios, que haya separación en la fuente, recolección selectiva y valorización. Mientras más pronto captemos el envase, antes de que llegue al sitio de disposición, mientras venga limpio de cada uno de los hogares, junto con otros envases por supuesto, va a ser mucho más sencillo y económico y factible su reciclaje. Aquí están todos los ejemplos, las empresas con las que trabajamos aquí en el Ecuador. Realmente es un avance muy grande. Aquí mismo en Guayaquil, la empresa Surpapel tiene una instalación importantísima que contribuye a la tasa de reciclaje para aprovechar todo el envase completo, full carton, y la parte del polialuminio también. Ya me trabé. Algunos ejemplos de los productos que se hacen con esa combinación que es el polialuminio: casas completas, instalaciones para piso, mesas, mobiliario. Como les decía, estamos llegando cerca del 30% y en poco tiempo lo estaremos rebasando en el caso del Ecuador. Y finalmente, como conclusión, ¿cuáles son los objetivos y metas? Desarrollar productos sostenibles, cada vez más sostenibles, tener 100% de certificación FSC y un envase 100% renovable, incrementar el reciclaje, llegar a tasas de promedio mundial mayores al 40% y reducir la huella de carbono a lo largo de todo el ciclo de vida del envase. Esa es la intención. Mi reflexión final sería esa: vamos a buscar adicionar a el concepto de economía circular el otro elemento, que es bajo en huella de carbono. Creo que ese binomio nos va a permitir ser mucho más objetivos en lo que hagamos como sociedad, como legisladores, como autoridades, como consumidores y en general como sociedad completa. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Sergio. Además, impecable en el manejo del tiempo. Muchísimas gracias. Bueno. José Javier, es tu turno. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, muchas gracias Carlos y Sergio por compartir nuestras experiencias y por tener la habilidad de poder resumir en 20 minutos tanta información, tanta valiosa. Así que agradezco su agilidad para poder resumir y entregarnos esta información tan valiosa en tan solo 20 minutos. Como bien decía Carlos y Sergio, creo que el tema de economía circular es sin duda el modelo económico que debemos de seguir en cualquier industria. Porque al final del día, como bien mencionaban ellos, ponen al ser humano como el centro de todo. La economía circular al final del día es un modelo virtuoso que realmente crea un esquema sostenible, donde equilibras la parte económica, social y ambiental. Entonces, como también mencionaba Carlos, hay que tratar de llevar estas experiencias a lo más local. Y en el caso de Ecuador también tenemos experiencias exitosas que han sido liderados por una correcta articulación público-privado. Sin duda, este tipo de mecanismos nacen o por una convicción y voluntad propia de las empresas, como probablemente nació en el caso de México, de PetStart, Coca-Cola y Tetra Pak, o también pueden nacer por iniciativas del sector público que busquen caminar la economía a formas que puedan generar no solamente una riqueza económica, sino también social y ambiental. Y aquí tenemos un caso que queríamos presentarle, que creemos que es un caso de éxito liderado por la industria de los llanteros en el Ecuador, en donde este era el modelo normal y natural que tenía la economía lineal en llantas. Se extraían los recursos naturales no renovables, luego había la producción de los neumáticos, los cuales demandaban evidentemente energía. Finalmente en el Ecuador se producen alrededor de 6 millones de neumáticos entre todas las variedades de neumáticos que hay, livianos, pesados, llantas, moto y bicicleta. Y finalmente estos terminaban dispuestos de forma inadecuada
en botaderos, rellenos sanitarios, ríos, mares, lo cual no solamente que dejaba de generarse potenciales inversiones privadas, ingresos económicos, sino que también se convertían y se convierten aún en vectores para enfermedades que afectan a la salud pública. Entonces tenemos en este caso, por ejemplo, un modelo que no solamente tiene una afectación ambiental, sino también a la salud pública. Una descomposición de un neumático puede tomar más de 1000 años. ¿Cuál es el modelo, por ejemplo, hoy de economía circular que Seginus está llevando adelante? Básicamente la misma extracción de los recursos naturales, la misma producción de neumáticos, pero luego, a partir del año pasado que empezó a operar formalmente Seginus, hemos reciclado más de 1.2 millones de neumáticos, adicionalmente se han recauchado 200.000 de estos y hay más de 200.000 recuperados, lo cual representa que hemos generado nuevas fuentes de trabajo, generado nuevas inversiones, que nos lleva a unos resultados en inversiones privadas, nuevas tecnologías que han generado más de 5 millones de dólares de inversión en tan solo un año y más de 500 familias beneficiadas. Sin duda esto nació por una iniciativa del Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Producción, de formas como podían, por medio de un modelo de economía circular, generar e incentivar la economía, generar fuentes de trabajo, generar inversión privada, generar un impacto ambiental positivo y un impacto social adecuado. Este es, en resumen, el modelo de economía circular que debería de funcionar para todo tipo de industria y para todo tipo de empresas. Hemos visto ejemplos de cómo funciona en México el plástico de PET, aquí también hay un modelo parecido, y el modelo de reciclaje del Tetra Pak. Esto, como les decía, inicia desde el 2013 con la emisión de una política pública. A partir de esta política pública se activó al sector privado, en este caso el sector llantero, que por medio del liderazgo, siempre es importante porque al final del día en todas las industrias deben de haber empresarios y deben de haber empresas que tomen esta iniciativa de liderar el empezar con esto. Y finalmente los que van liderando estos procesos son los que van teniendo el resto de industriales que lo siguen. Esto arrancó de la misma forma. Las 5 principales marcas de neumáticos del país se reunieron y dijeron tenemos que cumplir con esta normativa, no solamente porque lo establece la ley, sino porque consideramos que es la forma como nuestra industria va a ser sostenible en el tiempo. Y a partir de eso, tampoco hay que inventar el agua tibia muchas veces. Esto está creado, hay mucha experiencia en el mundo. México, por ejemplo, es, como nos mencionaba Carlos, es el principal reciclador de botellas plásticas PET grado alimenticia del mundo. Entonces, si quisiéramos aprender sobre cómo manejar un proceso de economía circular, tenemos que ir a México, no tenemos que tratar de inventar esto de nada. Igual acá, cuando empezamos estos procesos de reciclaje de neumáticos, identificamos que en Europa se manejaban los modelos más eficientes. Fuimos allá, aprendimos, regresamos y lo tropicalizamos. Entender que es importante en todos estos modelos de economía circular aterrizarlos con estudios adecuados. Esto no simplemente podíamos copiar e implementarlo exactamente igual acá, había que implementarlo y para eso se hicieron varios estudios donde se definió todos los puntos de generación que habían a nivel nacional, cuáles eran las rutas, la logística inversa. Como mencionaba Sergio, en la logística inversa está realmente los costos y la gran cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, el manejar la logística de una forma correcta, manejar tecnología, va a hacer que se genere una eficiencia importante en costos y en reducción de emisiones. Finalmente, en el 2017 se aprobó esta corporación sin fin de lucro para reciclar los neumáticos y a partir del 2018 entró en operación. Seginus, que son las siglas Sistema Ecuatoriano de Gestión Integral de Neumáticos Usados, tiene 4 objetivos. El primero es articular la cadena de gestión de los neumáticos usados por todos los actores públicos. Y esto ha sido uno de los principales retos, porque al final del día es importante que en estos modelos de economía circular los industriales entiendan que hay que privilegiar que estos modelos son para beneficiar al ambiente, al planeta y a la sostenibilidad del negocio, y no tienen que ser vistos como modelos comerciales, en donde si yo entro a participar puede ser que me genere un costo, eso puede ser que si yo no lo cobro, entonces soy más competitivo, y al final del día, cuando tiene una visión comercial, se desvirtúa y se pierde sobre el objeto real
de estos tipos de modelos. Entonces hay que articular, hay que crear modelos de gestión colectiva. Eso también es algo que aprendimos en el tiempo y no hay que tampoco darle más vueltas al tema. Estos son modelos de economías de escala donde realmente funcionan los modelos colectivos. Luego, sin duda, para optimizar los costos hay que innovar, hay que tener un esquema de I+D, hay que estar permanente buscando aprovechamientos positivos, porque en todos estos modelos va a variar de industria a industria. Puede ser que, por ejemplo, en el caso del PET ya hay un valor claro por la tonelada del plástico, en el caso del Tetra Pak lo mismo, pero van a haber ciertos residuos que no tienen un valor en el mercado o que su valor en el mercado no va a ser el suficiente para pagar todos los costos de la logística. Entonces, ¿cómo se va a cubrir eso? Tuvimos que definir y concientizar a la ciudadanía sobre un concepto de ecovalor. Y básicamente eso también nace dentro de un marco creado por el gobierno en donde hay un concepto de responsabilidad extendida del productor. Y es sencillo. Nosotros tenemos que entender que el que contamina paga. Si yo voy a cambiar mis neumáticos y yo compro 4 neumáticos, yo debo de ser responsable por qué va a pasar con los 4 neumáticos que yo voy a dejar ahí. Y si hubiese algún costo que pagar, lo tengo que asumir yo y ustedes. No tiene por qué ser un tercero que lo tenga que asumir. Y eso es otro concepto que también tenemos que entender. Cada uno, si realmente estamos preocupados por hacer algo en el planeta, nosotros hemos hecho varios estudios en donde el 85% de los ciudadanos en el Ecuador tienen una preocupación por el planeta y quieren hacer algo. Bueno, estas son el tipo de iniciativas que te permiten como ciudadano hacer algo y contribuir con el residuo que de una u otra manera uno mismo está generando. Y finalmente, Seginus garantiza ante la autoridad de control que sus adheridos cumplan de forma adecuada lo que establece la ley. Sin duda, nada de esto puede funcionar si no se hace una correcta articulación público-privada. No solamente tiene que haber el marco jurídico y marco legal que encamine a los empresarios hacia tener este tipo de modelos virtuosos de economía circular, sino que también tienen que haber los controles, tienen que haber los seguimientos, tienen que haber la revisión de política pública, tiene que articularse con varias instituciones, no solamente en este caso las de ambiente y las de producción, sino también las de salud, la de educación. Esto es un proceso permanente de cambio de hábito y cambio de paradigmas, donde tenemos que también trabajar, como mencionaba Sergio y Carlos, en las nuevas generaciones, desde la educación en los colegios, en que ya no simplemente esto salga como un proceso virtuoso, en donde ya existe un modelo de un ecovalor y donde ya entonces no me tengo que preocupar por una de las R's que mencionaba Carlos, de repensar o rechazar o reducir. Entonces tenemos que también trabajar en las bases y trabajar en educación en cada uno de los modelos de economía circular. Esto es como hoy funciona básicamente Seginus. Es un modelo de logística inversa con una administración muy liviana. Hay una oficina administrativa donde tiene georreferenciado, como les decía, más de 1.500 puntos a nivel nacional. Una vez que alguno de los puntos de generación requieren que se le vayan a retirar los neumáticos usados, le pide a Seginus por medio de un software que hemos creado, más adelante les voy a comentar, porque es importante incluir tecnología en este tipo de procesos, y hemos creado una aplicación que es el Uber de reciclaje de las llantas, en donde los usuarios pueden pedir la recolección y automáticamente el sistema, con un modelo de algoritmos, define cuándo, qué día, quién, qué chofer va a ir a recoger los neumáticos. Estos son recogidos y luego tenemos un modelo en donde se consideran las distintas valoraciones y aprovechamientos positivos que pueden haber para las llantas. Hay muchos. Puede ser desde cogeneración en cementeras, para ahorrar también el consumo de combustibles contaminantes y que además representan costos para el país por la importación de derivados. Hay también tecnologías de pirólisis, eso quiere decir tecnología en donde uno ingresa todo el neumático y sale combustible, porque recordemos que los neumáticos básicamente están hechos de hidrocarburos. También trabajamos con artesanos, también hacemos pisos, ahí está un parque que graficamos, ahora después los pueden visitar, para juegos infantiles, para canchas de fútbol sintética, para suelas de zapatos. Ahora estamos trabajando con otra institución del gobierno para desarrollar tecnologías para mezclar el polvo de neumáticos para hacer carreteras de asfalto. Entonces, permanentemente hay que estar trabajando también en I+D. Al final del día, este modelo virtuoso hace que pueda ser lo más eficiente posible en los ingresos que se puedan generar,
en reducir los costos, en reducir la huella de carbono, porque sin duda coincido con Sergio de que tenemos que ir permanentemente evolucionando. Y ya no solamente hablar de economía circular, sino también de generar KPIs que permitan en la economía circular evaluar cómo estamos además reduciendo nuestra huella de carbono. Hasta ahí me funcionó. Bueno, eso es lo que les decía de la plataforma tecnológica. Creemos que sin duda estos modelos tienen que tener incorporados una plataforma que permita la trazabilidad, la transparencia, para que cada uno de los importadores en este caso, y esto puede replicarse exactamente igual en cualquier industria, pero para poner nuevamente en contexto los recicladores de neumáticos, cada importador, en el momento que hace una importación, automáticamente entra al sistema y sabe que el importador X trajo tantos neumáticos, dónde los vendió, en qué ciudad, en qué provincia, luego sabe cuándo se recogieron y en qué terminó ese producto, en toneladas o en unidades. Si terminó en cogeneración, en canchas de fútbol sintética, en pirólisis, de tal suerte que la autoridad puede tener la trazabilidad también de saber cuántas toneladas, cuántas unidades y en qué terminó. Entonces creo que también hoy en día la transparencia en cualquier tipo de sistema es indispensable y no puede dejar de ser en los modelos de economía circular sin duda la transparencia y la trazabilidad. Este sistema, como les decía, básicamente contempla tener la información a nivel nacional, tener un sistema de algoritmo que permite ser eficiente y eso al final del día reduce costos de operación. Como les mencionaba, es importante establecer la cultura en la ciudadanía. Los modelos de economía circular, como empecé diciendo, buscan tener al ser humano como el centro de todo. Al final del día, todo el ser humano quiere prosperar, todo el ser humano quiere tener un planeta sano y quiere tener posibilidades de tener empleo. Los modelos de economía circular buscan eso y nos llevan a eso, a tener un esquema de poder cuidar el planeta, de tener un proyecto social y finalmente de generar fuentes de trabajo e ingresos. Y en muchos casos hay que definir la responsabilidad de cada uno de los usuarios. Como también mencionaba Sergio y Carlos, no es solamente el saber que si existe un modelo virtuoso en donde mi residuo ya no va a ser dispuesto de forma inadecuada, no voy a dejar de ser responsable de disponerlo de forma correcta, de cerrar las botellas como deben de ser o disponer mis neumáticos y dejarlos de forma adecuada. Es responsabilidad también del ciudadano el poder incorporarse dentro de estos modelos de economía circular. Como les decía, es importantísimo trabajar con las nuevas generaciones. Seginus tiene un programa, varios programas sociales, de los cuales trabajamos con niños, con universidades, con todas las universidades a nivel nacional, capacitando a los estudiantes en estos modelos de economía circular y en cómo deberían de manejar sus residuos. Seginus en el poco menos de un año que tiene, ha pasado ya por procesos de certificación. Realmente nosotros queremos convertir este modelo de economía circular en un caso de éxito, no solamente en el Ecuador, sino que como ya hemos tenido acercamientos del gobierno de Chile, el gobierno de México, que quieren emular estas buenas iniciativas en sus países, y sin duda uno de estos procesos es por medio de haber recibido en estos días ya la certificación de ISO por transparencia de calidad en todos los procesos. Y finalmente estos son algunos de los hitos que hemos conseguido en el tan solo año de gestión: más de 1.500 puntos de referenciados, más de 7 sistemas de aprovechamiento con los cuales trabajamos, más de 200.000 llantas reencauchadas, 1.2 millones de llantas que ya no terminan en botaderos, ríos, mares o en las orillas de los carreteros. Ya tenemos agremiado al 75% de los productores e importadores de neumáticos en el país y creo que ya hoy en día hay una cultura, ya con la industria de los llanteros ya no tenemos que hablar estos temas como un dolor de cabeza, ya lo ven como un desafío y como una oportunidad para su industria y para poder replicar estos modelos en otras industrias. Hoy en día, sin duda, hay que tener la generosidad de compartir información. Y Seginus es eso, es una corporación sin fin de lucro que está dispuesto a generosamente compartir información con otros modelos en el Ecuador o en Latinoamérica que quieran replicar este tipo de sistemas que vayan a generar todos estos modelos virtuosos que hemos conversado.
Al final del día, estos son las 75 empresas ecuatorianas responsables de la industria de neumáticos que están participando en este modelo de gestión. Hay otros y pueden haber otros modelos de gestión. Lo importante es que todos sean medidos de la misma forma, que todos trabajen con un modelo de aprovechamiento positivo y adecuado y que eso pueda reactivar el seguir generando inversiones. Hoy en día, Seginus está cumpliendo con lo que establece la ley, que es simplemente reciclar hasta este año el 45% de los neumáticos que se ponen en el mercado. Pero la ley y el gobierno indica que todos los años va aumentando esto al menos en un 10%. El próximo año será 55% y así seguirá aumentando hasta que en algunos años estemos cumpliendo con el 100% y con el sueño de poder decir que en Ecuador al menos es un país libre de neumáticos dispuestos de forma inadecuada, donde no vamos a tener llantas en ríos, botaderos, orillas de los carreteros, donde ya no serán 5 millones de dólares en inversión, sino probablemente 15 o 20, donde ya no serán 500 familias beneficiadas, sino probablemente 2.000. Y esto es solamente un modelo de economía circular en una industria puntual. Si este tipo de modelo se replicara en varias industrias, creo que tendríamos otro país, otro planeta y sin duda en un modelo sostenible y virtuoso. Muchas gracias. Gracias, José Javier. Le vamos a dar la bienvenida a Juan Sebastián Salcedo, subsecretario de Competitividad Industrial y Territorial en el Ministerio de Industrias, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca. 2 minutos te regalé. Ya, gracias. A quien generosamente José Javier le ha regalado 2 minutos adicionales. Bueno, muy buenos días con todos. Primero, muchas gracias por la invitación. Realmente es un honor estar aquí con todos ustedes. Muchas gracias, Carlos, Sergio, José Javier, por sus interesantes presentaciones. Y me ha tocado cerrar esta jornada. Y hablo a nombre del Gobierno Nacional, evidentemente desde el Ministerio de Producción. ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo desde el sector público para fomentar un modelo de economía circular en el país? Sin duda es un desafío muy grande el que nosotros tenemos y hemos nosotros venido diseñando y trabajando desde hace algunos meses en una hoja de ruta que les voy a presentar a continuación sobre toda la serie de acciones que ya hemos realizado y las cuales se van a realizar a continuación para poder avanzar y darle mucho más fuerza desde la política pública a través de todas las herramientas que tenemos nosotros como gobierno, a través de la emisión de normativa, de leyes, de regulaciones, fijación de indicadores, de obligaciones, de incentivos para poder ayudar a avanzar hacia un modelo de economía circular. Bueno, ya se ha dicho bastante en las intervenciones previas qué consiste la economía circular. Sin embargo, sí quisiera hacer como un pequeño resumen para poner un poquito más en contexto. Y yo creo que uno de los elementos más importantes cuando se habla de economía circular es pensar que este concepto existe ya en la naturaleza. Como ya lo mencionaron, en la naturaleza no existe el concepto de desperdicios, no existe el concepto de basura. Todo lo que se extrae de la naturaleza vuelve. Y somos nosotros los seres humanos quienes hemos creado un sistema en donde extraemos recursos de la naturaleza, los transformamos y los volvemos a poner en la naturaleza donde ya no pueden ser aprovechables. Evidentemente este es un modelo insostenible porque el nivel de vida de la población está creciendo. Tenemos un crecimiento demográfico importante, pero tenemos solo un mundo y tenemos recursos limitados. Y justamente Carlos había mencionado que se cumplió ya hace par de días el Overshooting Day. Es decir, hemos consumido para este año ya todos los recursos naturales y la capacidad de generación que tiene el planeta. Entonces, evidentemente estamos frente a un problema. Y la solución es la economía circular. ¿Qué es lo que nos permite la economía circular? Potenciar iniciativas donde los residuos materiales y energéticos son recogidos e incorporados en la cadena de valor. Y ese es uno de los conceptos que a mí personalmente más me gusta de economía circular, porque nos ha obligado, particularmente en el Ministerio de Producción, a pensar de una manera circular, a pensar en cadenas de valor, a pensar en cada uno de los procesos productivos. Algo que cuando uno veía solamente los procesos lineales o cuando nos tocaba hacer un análisis sectorial, nos tocaba analizar la problemática de una empresa, generalmente solo veíamos qué es lo que está sucediendo con esa empresa y no veíamos qué es lo que está sucediendo hacia atrás, es decir, con sus proveedores, con su cadena de distribución o lo que es lo que está sucediendo hacia adelante, cómo se están generando, cuál es el proceso de producción. Y este concepto nos ha obligado a pensar en todo el ministerio de esa forma circular y realmente lo que nosotros hemos podido ver haciendo este ejercicio
es impresionante. Nos ha permitido a nosotros elaborar una mejor política pública. ¿En qué consiste la economía circular? Promueve la competitividad con nuevos modelos de negocio, cambiando el sistema de economía lineal tradicional hacia uno circular, y facilita el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Este también es un punto muy importante. Ustedes conocen que la sociedad en el mundo global se ha trazado 17 objetivos de desarrollo sostenible. La economía circular impacta en varios de ellos. Hay uno muy importante que topa de manera directa, que es el objetivo de desarrollo número 12, sobre producción sostenible y consumo responsable. También tenemos el 9, que habla sobre innovación, infraestructura e industrialización, el 13 sobre cambio climático. Entonces es muy importante que como gobierno nacional, como país, nosotros tengamos en la agenda la economía circular, porque nos permite a nosotros tener una comunicación directa con los temas con los que se están hablando a nivel global, la comunidad global. Bueno, ¿cuál es la hoja de ruta que nosotros hemos definido? Como les había indicado al inicio, hemos realmente entendido muy bien cuál es la responsabilidad y el reto que tenemos como gobierno nacional y desde el Ministerio de Producción, en conjunto con otras instituciones como el Ministerio de Ambiente, como la Vicepresidencia de la República, la Presidencia de la República. Hemos nosotros venido trabajando algunos meses en esta hoja de ruta. ¿Cómo empezamos? Empezamos hace algunos meses elaborando una serie de talleres, una serie de seminarios para ir aterrizando este concepto de la economía circular. Nosotros vimos que había ya algunas iniciativas, como ustedes pueden ver aquí, como han podido escuchar, algunas iniciativas que ya estaban trabajando en el concepto de economía circular. Sin embargo, vimos que era necesario que exista una política de Estado. No estaba escrito en ningún lado cuáles eran las metas, cuál era la hoja de ruta, y entendimos que esta era una necesidad. Vimos que se lo estaba haciendo en otros países. Entonces hicimos un seminario, talleres y conversatorios en Quito en junio, hace poco tiempo. Tuvimos un seminario internacional de economía circular donde tuvimos la participación de expositores internacionales, de algunos de expositores nacionales también. Vemos que aquí justamente algunas personas también estuvieron participando en ese seminario, y la particularidad de este seminario fue que permitió un diálogo directo y pudimos recibir propuestas. Esto nos ha permitido también, un segundo punto, la identificación de actores claves, que voy a profundizar en este tema más adelante. Todos los actores claves de la sociedad tienen un rol importante, y es importante que nosotros entendamos qué es lo que va a hacer cada uno de los actores: gobierno, empresa, ONGs, gobiernos locales, y cómo nosotros podemos apoyar a cada uno de ellos. El Pacto por la Economía Circular, este es un tema que les voy a mencionar al final, que es muy importante que exista este compromiso ya de manera pública y notoria, y la definición de brechas, de oportunidades y priorización de sectores. Los sectores, bueno, ustedes ya han visto algunos sectores que están mucho más preparados para avanzar hacia una economía circular, sea el sector de neumáticos, el sector de plásticos, pero no son los únicos. Existen otros sectores que también pueden avanzar hacia una definición de economía circular. Y todo esto, ¿qué nos va a llevar? Hacia la publicación de un libro blanco de economía circular, que básicamente es la hoja de ruta con la cual todos vamos a avanzar, que va a definir claramente todos estos puntos que estoy mencionando. Y cuando uno no tiene un norte, es muy fácil perderse. Y por eso es importante que nosotros definamos en cuánto tiempo, qué vamos a lograr, con quién vamos a lograr, y eso es lo que nosotros buscamos con la publicación del libro blanco de economía circular. ¿En qué consiste toda esta estrategia nacional? Les había indicado, es muy importante identificar a los actores claves. Durante todo este ejercicio de varios meses que nosotros hemos venido trabajando en la construcción de la estrategia de economía circular, nosotros mismos hemos identificado nuevas iniciativas, nuevos actores, nuevos proyectos que no los teníamos mapeados inicialmente en el radar, y eso es muy importante. Y si es que esto nos sucede a nosotros desde el gobierno nacional, seguramente también existen otras iniciativas que no se conocen, entre ellas, como bien explicó José Javier, el tema, por ejemplo, de iniciativas como Seginus pueden ser replicadas en otros sectores. Entonces es importante que se generen estos espacios de coordinación, estos espacios de networking, estos espacios de conocimiento donde se pueda dar plataforma a todas estas iniciativas
esto que nos reúne el día de hoy, los premios Latinoamérica Verde, son obviamente una oportunidad muy importante. Entonces nosotros hemos definido cuáles son los actores prioritarios y cuál es el rol que tendrían. Las empresas privadas y la industria pueden participar a través de campañas comunicacionales, prácticas relacionadas con ecoeficiencia, producción más limpia, ecodiseño, logística inversa, etcétera. El gobierno nacional a través de la educación formal y no formal, la generación de normativa. Esta es una prerrogativa muy importante que tiene el gobierno nacional y muy poderosa, a través de la generación de incentivos, pero también a través de prohibiciones, a través de regulaciones, centros de innovación y desarrollo, fomento de emprendimiento. Aquí vemos, insisto, algunos emprendimientos que necesitan también potenciarse. La academia cumple un rol muy importante a través de la investigación aplicada en desarrollo, innovación y vinculación con la ciudadanía. Este es un tema que sin duda es muy importante, porque avanzar hacia un modelo de economía circular, partiendo de un modelo de economía lineal, implica que exista un esfuerzo intelectual de parte de las personas, de parte de las universidades, que se reorienten todas estas capacidades de generación de investigación y desarrollo hacia estos nuevos modelos, y es necesario que definan ciertos incentivos, y las universidades tienen un rol importante. Los gobiernos autónomos descentralizados, por Constitución, en la Constitución se les da la competencia de la gestión integral de los desechos. Y este es un tema importantísimo porque son un actor tan clave que si no se los tiene en el radar, todos los esfuerzos que hagamos como ciudadanía en hacer una correcta separación en la fuente de los residuos, en dentro de la casa, por ejemplo, hacer todos estos procesos de reciclaje, tener un consumo mucho más responsable, y las empresas lo que pueden hacer al final, desarrollando todos estos incentivos, todas estas iniciativas, si es que dentro de los municipios no se entiende claramente y no existe un sistema adecuado de gestión de residuos, lastimosamente todos estos esfuerzos van a perder fuerza. Recuerden que una cadena es tan fuerte como su eslabón más débil. Entonces es importante que nosotros trabajemos en cada uno de los eslabones. Y los GATS sin duda tienen un rol importantísimo. La banca pública y privada, todo esto, si es que no tenemos financiamiento, se queda en ideas bonitas. Se necesitan recursos para poder financiar todos estos proyectos y estas iniciativas. Y la sociedad civil y los consumidores, es decir, todos nosotros tenemos un rol muy importante. Es necesario que tengamos una participación activa, que tomemos conciencia del concepto de economía circular. Una vez que uno entiende realmente lo que le estamos haciendo al planeta y el concepto de economía circular, no hay marcha atrás. Vemos economía circular en todo lado y entramos y tomamos en conciencia de cómo nosotros podemos ayudar a transitar hacia este modelo circular. Como les había comentado, el 13 y 14 de junio nosotros hicimos un seminario internacional de economía circular. Lo organizamos con algunas instituciones, lo organizamos el Ministerio de Producción, el Ministerio de Ambiente, tuvimos el apoyo y el financiamiento de parte de la delegación de la Unión Europea en Ecuador, de la Fundación ACRA, la Asociación de Municipalidades del Ecuador. Tuvimos expertos internacionales de España, Italia, Alemania, Bélgica, Uruguay, México, Chile y Colombia. Pudimos compartir y entender las experiencias de cada uno de esos países. Ahí existen algunos países que están más avanzados todavía en estas iniciativas, como es el caso de México, que nosotros hemos podido ver, pero también entendimos cuáles eran algunas iniciativas un poco más lejanas, por ejemplo, de la Unión Europea, y pudimos entender cuáles eran las diferencias y las realidades en cada uno de los países. Por ejemplo, un tema que nos llamó mucho la atención, en la Unión Europea, en los países de la Unión Europea existen hojas de ruta, existen iniciativas enfocadas hacia promover procesos de economía circular. Sin embargo, tienen un actor muy importante que no está tan presente en esas economías desarrolladas y que sí está muy presente aquí, que es la figura de los recicladores de base. Es un tema muy importante que nos llamó a nosotros la atención porque tenemos un aliado más que los países desarrollados generalmente no lo tienen. Entonces, eso nos obliga a nosotros a realmente pensar cómo podemos aprovechar y vincular a todos los actores de la sociedad y no solamente cumplir fines ambientales, fines económicos, sino también fines sociales, generando nuevas fuentes de empleo para este grupo. Esto es todo lo que vimos en el seminario. Lo organizamos en 4 grandes temáticas. Vimos producción sostenible, consumo responsable, gestión de residuos y políticas y financiamiento.
Luego de las exposiciones que hicieron los expertos, generamos espacios de diálogo con todos los invitados que tuvimos. Tuvimos una asistencia de más de 300 personas, en donde pudimos generar talleres y obtuvimos los principales insumos de cada uno de estas sesiones. Hemos nosotros hecho ya una sistematización de esto, y esto es un elemento muy importante para la publicación y la estrategia del libro blanco. Es decir, este es un ejercicio que ha nacido de forma participativa y va a seguir nutriéndose a través de estos espacios público-privados. Esto es lo que yo les comentaba, algunas imágenes de lo que fue. Como les había indicado, uno de los elementos más interesantes del seminario fue que organizamos mesas de trabajo. Replicamos estos talleres en Quito, Cuenca y Guayaquil, nuevamente nutriéndonos de todos los elementos, de todos los aportes que pudimos obtener de todos los actores que nosotros hemos convocado. ¿Y cuál es un siguiente paso? Y de hecho lo vamos a hacer el día de hoy a las 5 de la tarde en la Universidad de Especialidades Espíritu Santo, en la UES. Vamos a suscribir con autoridades del Gobierno Nacional, con la presencia del vicepresidente, con representantes de la sociedad civil, con presidentes de gremios, representantes de empresas, un pacto por la economía circular. Hasta el día de ayer teníamos ya aproximadamente 150 organizaciones que se van a sumar al pacto, y es importante que nosotros entendamos el pacto como un hito muy trascendente hacia este camino que nosotros estamos avanzando hacia la economía circular. ¿Por qué? Porque tiene que quedar claro que este es una prioridad al más alto nivel del Gobierno Nacional. No son solamente iniciativas que nosotros estamos apoyando, que nos parece interesante, sino lo vamos a hacer una política pública, una política de Estado. Y lo que vamos a hacer esta tarde, a las 5 de la tarde, justamente da muestra de una muestra pública, notoria, manifiesta, de que esto es una política pública y nos estamos tomando muy en serio este tema. Entonces, y lo estamos haciendo en el marco del acuerdo nacional que ha anunciado el presidente y el vicepresidente, precisamente para que sea lo que ha sido desde el inicio, un proceso de construcción participativo a través de diálogo público-privado. ¿En qué consiste el Pacto de la Economía Circular? Básicamente es una invitación a que se genere un compromiso de parte de cada uno de los actores en cómo pueden contribuir. Y lo hemos puesto y lo hemos organizado a través de 9 puntos importantes que básicamente lo que hacen es resumir cuáles son los principios de economía circular. Empezando por el aprovechamiento e industrialización de los residuos. Lo que buscamos es promover iniciativas que permitan incrementar el reciclaje, aprovechamiento, valorización e industrialización de los residuos. La semana pasada nosotros convocamos a los principales representantes gremiales para presentarles el texto del pacto y tuvimos una discusión muy interesante. Y las iniciativas que nosotros hemos podido ver aquí dan cuenta de este cambio de paradigma que está empezando a surgir en la sociedad. No aprovechar los residuos y justamente continuar con este modelo de producción lineal, que simplemente extraemos, transformamos recursos, los consumimos y los devolvemos a la naturaleza en la forma de basura, que no son aprovechables, es tan ridículo, es tan ilógico como literalmente sacarnos dinero de la billetera y enterrarlos debajo de la tierra. Existen muchas oportunidades y muchos recursos que empresas con mucha iniciativa, organizaciones han sabido aprovechar, y como nosotros hemos podido ver, se pueden generar negocios rentables, muy rentables, a través del aprovechamiento y la adecuada industrialización de los residuos. El ecodiseño es un tema muy importante y es el segundo tema del pacto, que busca básicamente que los productos sean diseñados desde su inicio para que puedan ser reparados, para que puedan ser remanufacturados, para que puedan alargarse en la vida útil el mayor tiempo posible. La vinculación con la academia. La vinculación con la academia es un tema importantísimo, como les había dicho, y es parte del pacto. Los acuerdos de producción más limpia, buscamos fomentar más acuerdos que básicamente lo que nos indican es transformar y hacer más eficiente el proceso de transformación desde la extracción de los recursos, pero el proceso de transformación como tal que utilice materiales sostenibles, que sea energéticamente más eficiente y que utilice menos recursos. Evidentemente, infraestructura sostenible y resiliente es un tema muy importante. Justo el día de ayer tuvimos la oportunidad de estar en la inauguración del Salón del Frío, donde estaban productores y comercializadores de equipos de refrigeración y aire acondicionado, y estábamos discutiendo sobre cómo se puede hacer más eficiente la infraestructura como tal. De nada sirve, por ejemplo, tener equipos de refrigeración y aire acondicionado
a que existan más equipos de aire acondicionado, y existen soluciones que pueden hacer y aprovechar desde el diseño mismo que se pueda hacer reducir la necesidad de este tipo de equipos. Educación, es muy importante que desde las escuelas, las universidades se pueda vincular y empezar a tener claros estos conceptos. Negocios sustentables, como les había indicado, existen iniciativas que son rentables y como gobierno nacional podemos nosotros otorgar y facilitar financiamiento, incentivos para promover más iniciativas de este tipo. La sustitución progresiva de los plásticos de un solo uso es un tema muy importante que evidentemente nos preocupa y que ha sido ya mencionado en las anteriores ponencias. Tenemos un plan de acción para sustituir progresivamente los plásticos de un solo uso que les voy a presentar a continuación. Y los indicadores también es un tema muy importante, porque lo que no se mide no se mejora, y si nosotros no tenemos idea qué es lo que está sucediendo, muy difícilmente podamos realizar una política pública adecuada. Ya estoy terminando. La hoja de ruta para la sustitución progresiva de los plásticos de un solo uso. Este es uno de los sectores principales que más nos preocupan cuando nosotros hablamos de economía circular. Y lo que nosotros hemos presentado es, primero, un proyecto de ley que nos permita a nosotros regular y prohibir adecuadamente cuáles son los plásticos de un solo uso. Carlos hablaba y se extendió justamente en su presentación hablando de en qué consiste el pacto global del New Plastics Economy. Y lo mencionó muy bien en cuáles eran los puntos, que no solamente la solución no está en prohibir. Y ustedes vieron claramente en cuáles eran los acuerdos en común, y habían algunos que hablaban de la reducción de plásticos, otros que hablaban de la reutilización, y otros hablaban del reciclaje, y precisamente esta solución integral es la que nosotros hemos integrado para ver cómo podemos nosotros regular de manera más adecuada los plásticos de un solo uso. Entonces, aquí están algunos de los hitos. La promulgación de ley es un tema muy importante que estamos avanzando, es una prioridad nuestra. El reglamento, la caracterización de los residuos sólidos que tienen la obligación los gobiernos autónomos descentralizados realizar cada año. Van a ver para algunos temas que evidentemente vamos a prohibir. Para otros plásticos vamos a fomentar la recuperación, reciclaje e industrialización. Y hasta ahorita tenemos algunas de las empresas que ya se han sumado y ya tienen un compromiso por avanzar hacia una economía circular, y ese es un tema muy importante que nos motiva muchísimo, porque en todas las convocatorias que hemos hecho, todas las iniciativas que hemos mapeado, vemos que existe un terreno fértil para seguir avanzando en este tema. Entonces aquí tenemos empresas, gremios, universidades, organizaciones de la sociedad civil que quieren sumarse y quieren participar en este pacto, y esperamos que sean muchísimas más, porque esto nos da un mensaje claro hacia el gobierno y a la sociedad en general en que es necesario que se generen más políticas públicas en este sentido, y esto nos motiva y es un mensaje claro de que desde el gobierno nacional existe una alta prioridad también para seguir avanzando. Esta muestra simplemente son algunas de las empresas, nos faltan otras más que han decidido avanzar y sumarse a este pacto por la economía circular. Y finalmente, después de todo esto, esperamos que este año ya podamos presentarles cuál es la hoja de ruta, la estrategia país que nosotros hemos definido para avanzar de forma estratégica hacia un modelo circular. Es importante, insisto, que nosotros tengamos un norte, porque de otra forma nos vamos a perder. De otra forma van a ser solamente iniciativas pequeñas que sumadas no van a generar un impacto importante. Estamos frente a un desafío enorme que obliga a que seamos inteligentes, que seamos estratégicos, que sumemos a la mayor cantidad de actores y que sobre todo tengamos una hoja de ruta que nos permita a nosotros avanzar de forma decidida y estratégica. Y esto esperamos presentarle al país, la estrategia país publicada a través de un libro blanco. Y básicamente, ¿cuáles van a ser los contenidos de este libro blanco? Van a tener capítulos sobre producción sostenible, donde vamos a mencionar temas importantes como ecodiseño, ecoeficiencia, producción más limpia, consumo sostenible, donde van a estar incorporados conceptos importantes como iniciativas ciudadanas, educación ambiental, gestión integral de los residuos, donde los actores clave, recuerden, son los gobiernos autónomos centralizados, políticas y financiamiento, para ver qué tipo de políticas y qué tipo de recursos se necesitan para apoyar estas iniciativas, y evidentemente todo esto medido con indicadores. Y como les indicaba, esto es básicamente lo que resume este trabajo que nosotros hemos hecho desde el Gobierno Nacional. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Juan Sebastián.
Gracias a todos quienes nos han seguido desde las cuentas de Premios Latinoamérica Verde. Hemos recibido un sinnúmero de preguntas, les vamos a dar paso. Para poder continuar luego con el siguiente conversatorio, yo les voy a pedir que seamos muy exactos en las respuestas que vamos a dar. José Javier, ¿es compatible la economía circular con un sistema económico que propone un crecimiento constante y continuo? Sin duda. Yo creo que me atrevería hoy a afirmar que no debe haber otro sistema ni modelo de desarrollo que no sea basado en la economía circular. Todo proceso productivo genera un desecho, como bien decían todos los conferencistas, es como literal sacarse billetes del bolsillo y enterrarlo. Hoy en día eso no solamente que no es adecuado, no es económicamente viable, sino que no es ético. Y creo que los distintos modelos de negocio tienen que tener una concepción de eficiencia, de que vivimos en un planeta finito, que los recursos son limitados y que la única forma que nosotros podamos realmente pensar en nuestras futuras generaciones y que los modelos de las distintas industrias sean sostenibles en el tiempo es como un modelo de economía circular. Muchísimas gracias. Como ustedes pudieron notar, Sergio Escalera de Tetra Pak tuvo que abandonar este pedacito de la sesión, pero nos dejó muy bien recompensados. Quiero dar la bienvenida, por favor, a Mónica Montes, que viene desde Colombia, quien nos va a acompañar representando a Tetra Pak para este momento de preguntas. Muchísimas gracias, Mónica. Gracias. Vamos para allá, ¿te parece? ¿Ah? Mira, Mónica, tenemos una pregunta también para ti. Nos preguntan por qué traer materiales de bosques europeos y no de bosques locales. ¿Les interesaría fortalecer procesos comunitarios para lograr bosques certificados como los que tienen en México? Bueno, efectivamente la especie es nativa europea, pero las plantaciones están locales. Tenemos plantaciones en Brasil, plantaciones en México, plantaciones en Canadá, y garantizamos toda la trazabilidad de la cadena y la adquisición de las materias primas que utilizamos para el 75% del envase, que es el cartón. ¿Qué hacemos? Plantamos muchísimos más árboles de los que utilizamos como materia prima para obtención del cartón. Como decía Sergio, son especies que no son nativas porque básicamente son fibras largas que aportan esa funcionalidad que necesita el envase para proteger los alimentos desde que se inicia todo el proceso de eso como solución de envasado y distribución, pero están plantadas en el territorio local. Muchísimas gracias. Carlos, cuando mencionas que es importante tomar en cuenta la huella de carbono, ¿también se ha tomado en cuenta la huella del agua? Gracias. Sí, efectivamente, como señalaba, además, el siguiente año seremos una empresa huella hídrica cero, ¿no? Entonces lo estamos considerando y solamente también puntualizar, dado que Sergio señaló, puso énfasis en la agenda climática, les compartía, ¿no? Nuestra resina es 91% menos generadora de gases de efecto invernadero, pero no solamente es por el proceso que se hace en la planta de reciclaje. Somos alcance 3, quiere decir, PetStar tiene la planta de reciclaje, tiene 8 plantas de acopio distribuidas estratégicamente en el país. De ahí el material que se selecciona se manda a esta planta de reciclaje que está en Toluca, muy cerca de la Ciudad de México, y cada planta atiende a 1,200 pequeños puntos, depósitos, espacios que simplemente reciben el material. No sé cómo los tienen aquí ubicados, pero estos pequeños depósitos que están en las ciudades que dicen se recibe vidrio, papel, cartón y que sacan una lámina y la gente puede entregar ahí el material. Bueno, nosotros atendemos 1,200 puntos de esos en el país. Entonces, desde que tomamos el material ahí, se lleva a la planta de acopio y después a la planta de reciclaje. Con todo ese proceso internalizado, generamos a un 91% menos gases de efecto invernadero. Y esto es por todas las medidas que hemos implementado, incluyendo el tema hídrico. Carlos, me quedo contigo. Nos llegó una. ¿Existe un plástico 100% compostable teniendo en cuenta que siempre se deben usar polímeros para resistencia del producto? Bueno, el reto está en que deben de lograrse el proceso tecnológico. Esta es una innovación, una frontera tecnológica que va a seguir innovando y se van a poder lograr estos círculos. Ajá. Hay estudios que refieren que técnicamente puedes ir incorporando hasta un 50% de material, pero esto es por
por temas de demanda. En el caso del PET, por ejemplo, cuando reúnes todo el material, no todo el material que se reúne se destina únicamente a botellas, porque hay otras aplicaciones, ¿no? La fibra textil, elementos para utensilios de limpieza, etcétera, muchísimas aplicaciones, sillas. Entonces, el universo de material que tenemos no vuelve únicamente para de donde vino, ¿no? De las botellas, tiene que compartirse. Y es ahí donde tienes que seguir incorporando, además por esta lógica, no solamente la técnica, material virgen, pero no menos del 50%. Es decir, el 50% es una frontera alcanzable en este escenario que marca la nueva economía de los plásticos como promedio para todos los productos que se estén generando. Gracias. Juan Sebastián, ¿existen fondos para que los gobiernos autónomos descentralizados, los municipios pequeños, puedan promover la economía circular, por ejemplo, maquinaria, tecnología para aprovechamiento de desechos? ¿Cómo se obtendrían? Muy buena pregunta. Los GATS, como yo había indicado, tienen la competencia constitucional del manejo y la gestión de los residuos sólidos. Y evidentemente, al tener una competencia constitucional, deben contar con todos los recursos para poder cumplir con esta competencia. Como ustedes saben, los GATS, al brindar este servicio, necesita ser financiado. ¿Cómo se financia este servicio? A través de las tasas de recolección de basura. Por ejemplo, ese es un tema que nosotros hemos trabajado con algunos GATS, cómo hacer más eficiente el cobro de esta tasa y el aprovechamiento para el desarrollo de infraestructura. Entonces, por una parte, los GATS cuentan con recursos propios para poder tener justamente el financiamiento para brindar este servicio. Por otra parte, también existe el Banco del Estado, que da financiamiento a los GATS para que puedan fortalecer la infraestructura y los modelos de gestión. Recientemente tuvimos una reunión con los representantes del Banco del Estado, donde se vio la necesidad de desarrollar líneas de financiamiento para apoyar a los GATS en este sentido. Y un tema importante también es que no solamente los GATS son los llamados a cumplir con este rol. Es importante también identificar iniciativas privadas que podrían sumarse a estos esfuerzos. Y existen modelos a través de alianzas estratégicas con las empresas públicas que tienen los municipios. Existen modelos a través de las alianzas público-privadas en donde se puede apoyar y delegar determinadas responsabilidades y determinadas funciones que tienen los GATS a la iniciativa privada. Entonces, existen de hecho varios modelos, varias iniciativas para que los GATS puedan continuar desarrollando y brindando este tipo de servicios. Excelente. José Javier, tú eres el soñador, el innovador. Nos preguntan, ¿qué sugerencias darías a quienes queremos emprender en economía circular? Bueno, efectivamente todo tiene que nacer con un sueño y ponerle realmente pasión a las cosas. Hoy en día vivimos en un mundo globalizado donde la información está disponible. Creo que tenemos el acceso a la información suficiente. Hay los mercados en crecimiento, hay la información. Creo que es tener las ganas de realmente hacer las cosas diferentes, de salir de pensar dentro de la caja, romper paradigmas y pensar que efectivamente el planeta ya no puede seguir esperando un cambio de actitud del empresario. Las decisiones hay que tomarlas ya, ahora. Siempre decimos que hay muchas personas que siguen pensando que ese mensaje trillado de nuestras futuras generaciones no es tan grave. Pues yo creo que ya hay suficiente información que demuestra que no solamente es necesario tomar decisiones ya, sino que es rentable, es un buen negocio. Son las industrias de mayor crecimiento en el mundo en cualquiera de los sectores. Así es que invito a cualquier emprendimiento a pensar, a replantear y a presentar propuestas que sin duda van a tener éxito en el mediano y en el largo plazo. Muchísimas gracias. Esta no es una pregunta, pero es algo muy bonito y lo van a saber porque al final se los voy a leer. Tanto la línea como el círculo son sucesiones de puntos. Existe la economía puntual que hace que toda la economía reciclada, reutilizada, repensada localmente, siendo que evita todas las tareas sucesivas. Fuego Argentina, esto nos llega desde allá. Un aplauso, por favor, para que sepan que los escuchamos, los vemos y los sentimos. Con esto terminamos. Yo quisiera agradecerles una vez más por este honroso espacio a Carlos, a Juan Sebastián,
Juan, a José Javier, a Mónica y a Sergio, que también nos acompañó. Muchísimas gracias por todo este tiempo, por los conocimientos, por los sueños y por lo que le entregamos a todo el público que nos está viendo en redes sociales y que está aquí acompañándonos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos los panelistas. ¿Sí ven por qué les dije que María Isabel era una extraordinaria moderadora? Aquí un regalito de parte del municipio de Guayaquil. Yo los invito a que se queden con nosotros. Vamos a tener un break de 10 minutos y viene un panel espectacular de moda sostenible. Vienen unos casos impresionantes de Ecuador, Perú, Costa Rica.